12:28, un placer acompañarlos. Esta es la emisión de Redman Noticias del mediodía, lo que está sucediendo hasta ahora en Colombia y en el mundo. Nuevos detalles se han conocido de la investigación por la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón en Chía, Cundinamarca. La Fiscalía podría adelantar nuevas capturas sumadas a las de Jonathan Torres, cuñado de Adriana. ¿Qué más se sabe sobre este caso? Fabián Forero, los saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jenner y televidentes. Pues mire, sobre este caso también se ha conocido que hay un seguro por 300 millones de pesos a nombre de algún familiar de Adriana Pinzón. También se ha conocido en las últimas horas de varias inspecciones que se han realizado al apartamento de Adriana Pinzón en el municipio de Zipaquirá, muy cercano a Bogotá, donde se habrían hallado algunas muestras de sangre y de violencia en uno de los baños de este lugar. La Fiscalía también está adelantando investigaciones al video donde se ve a esta persona capturada, a Jonathan Torres, sacando algunas bolsas de este apartamento. En la siguiente nota les contamos sobre los nuevos detalles en esta investigación. Continúa el misterio por la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón. Ocurría en Chía el 7 de junio. Tras la captura de Jonathan Torres, su cuñado, investigadores encontraron rastros de sangre y señales de violencia en uno de los baños de su apartamento en Zipaquirá. Medicina Legal analiza las muestras para determinar a quién corresponden. Hasta el momento, este video, donde se observa a Torres sacando elementos en bolsas de basura del apartamento de Adriana, es uno de los materiales que analizan las autoridades. El día de ayer, en el momento de la captura, me llamó mi hermana para indicarme que estaba sucediendo. Ella, por obvias razones, se encuentra supremamente devastada. Ella está supremamente triste. Bueno, usted entenderá, ella no hace sino llorar, la verdad. Y nada, no sabíamos qué iba a pasar, no sabemos. Y estamos esperando lo que le digo, la información oficial de la Fiscalía. También se conoció que Adriana tenía un seguro de 300 millones de pesos a nombre de uno de sus familiares. No se descarta que en las próximas horas la Fiscalía adelante nuevas capturas de allegados de la mujer. Mientras las investigaciones avanzan, la búsqueda de Adriana continúa. Perros especializados en rescate de la Cruz Roja adelantaron labores en la vereda San Jorge, donde el capturado Jonathan Torres tiene una veterinaria sin encontrar nada. Que a nosotros lo único que nos interesa en este momento es poder encontrar a mi hermana y en lo posible encontrarla con vida. Porque el tiempo está pasando, ya es demasiado, entonces pues obviamente que eso nos angustia muchísimo más. Con el paso de las horas, la incertidumbre por el paradero de la profesional crece. En este momento en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, se realiza una audiencia en la que está siendo interrogado Jonathan Torres, que es uno de los principales sospechosos en todo este caso. Vamos a seguir pendientes de lo que suceda con este caso de la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón. Desde el occidente de Bogotá me despido, Fabián Forero, Red Más Noticias. Muy bien, Fabián, pues sí, muy pendientes. Desde el 7 de junio está desaparecida Adriana Pinzón. Entre tanto, la alcaldía de Bogotá anunció que va a apelar el fallo que ordenó la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial, el POT, expedido por Claudia López. Precisamente, la alcaldesa arremetió contra el electo senador Miguel Uribe Turbay, quien fue quien interpuso la demanda en contra del proyecto. Alex Gómez, los saludo. 12:32 minutos. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa Claudia López? Así es, Jenner, televidentes, muy buenas tardes. Pues la alcaldesa acusó a Miguel Uribe Turbay de pertenecer al uribismo y al peñalosismo para evitar la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial. Pues todo un rifirrafe se ha desatado entre la mandataria y el electo senador del Centro Democrático por esta medida, que será apelada en las próximas horas por el distrito. Pero más allá de eso, le cuento que la principal consecuencia de este fallo es que Bogotá vuelve al antiguo POT, al que fue expedido en el año 2003 durante la primera administración del entonces alcalde Enrique Peñalosa. Todos los detalles se los contamos en el siguiente reporte.
a través de una medida cautelar, el Juzgado Quinto Municipal de Bogotá aceptó una demanda interpuesta por el electo senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, en la que argumentaba que la alcaldesa Claudia López expidió a finales del año pasado el plan de ordenamiento territorial por decreto, sin contemplar el plazo de 90 días para que el Consejo de Bogotá aprobara o rechazara el proyecto. Queda claro que la manera tramposa y abusiva en la que Claudia López promovió una avalancha de recusaciones para evitar el debate de fondo y poderse autohabilitar para expedirlo por decreto no les funcionó. La respuesta de la alcaldesa fue contundente. Yo quiero reiterar que esta demanda que suspende temporalmente el POT Bogotá Reverdece no la puso un experto, ni un urbanista, ni un abogado. La puso un politiquero uribista y peñalosista, que sistemáticamente ha sido derrotado en las urnas en su pretensión de impedir que Bogotá tenga un POT. Frente a la respuesta a Claudia, hay que decir que las normas se cumplen, alcaldesa. Usted está acostumbrada a la soberbia, a la arrogancia, pero hoy más que nunca tenemos que defender la democracia que tenemos, que está en riesgo por cuenta de políticos como usted. Dice la mandataria que el distrito apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, pues considera que hubo una mala interpretación por parte del juez. El juez lo que está diciendo es que en su opinión el trámite de las recusaciones e impedimentos en el Consejo suspendían el término de los 90 días, es decir, que podía haber un término indefinido. Nosotros disentimos de esa interpretación porque la ley del Congreso de la República dice claramente que hay un término perentorio de 90 días. Desde el Consejo advierten que mientras no se resuelva la apelación interpuesta por el distrito, en Bogotá vuelve a regir el viejo POT expedido en 2003 por Enrique Peñalosa. Mientras tanto, pues el POT quedará sin efectos y regirá el POT que anteriormente estaba establecido para Bogotá. Dicen expertos que la no ejecución del POT 2022-2035 generará retrasos especialmente en sectores como la infraestructura, la construcción de vivienda y el reciclaje. La suspensión del POT de Bogotá crea incertidumbre jurídica frente a los instrumentos de gestión del suelo, al cobro de cargas urbanísticas y lo que será el desarrollo urbano de la ciudad. Fíjense ustedes que en los 5 primeros meses de vigencia del POT Bogotá Reverdece este año, hemos tenido el mayor lanzamiento de viviendas de interés social de los últimos 9 años. La de Miguel Uribe era una de las 5 demandas presentadas en contra del decreto del POT. Todas argumentaban que el plan no había sido discutido plenamente en el Consejo de Bogotá. Y hace pocos minutos la alcaldesa Claudia López volvió a referirse a este tema en su cuenta en Twitter, en donde difunde un mensaje en el que aparecen la fotografía de Miguel Uribe y de Enrique Peñalosa y dice que Bogotá y Colombia los ha rechazado y los ha derrotado en las urnas. Dice la alcaldesa que no permitirá que los politiqueros dejen a la capital sin plan de ordenamiento territorial. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Este 19 de junio será un día definitivo para el futuro del país. Transmisiones Red Más Noticias. Inicio de la jornada electoral, 8 de la mañana. Avances informativos desde las 10:30 de la mañana, cada 30 minutos. Emisión especial a las 12:30 del mediodía. Y desde las 3 de la tarde, el más completo análisis de la contienda. Elecciones 2022 por Red Más Noticias. Elige bien. Elige el mejor análisis. Canales 107, 1007 HD. Por la señal de Claro. 12:37. A primeras horas del día se dieron las capturas de personas que habrían participado el año pasado en las protestas violentas en el marco del paro nacional. Paula Granado, la saludo. En total, ¿cuántas capturas se han realizado hoy? Hola Jenner, buenas tardes para usted, para todos nuestros televidentes. En total son 20 capturas. Las ciudades donde se han realizado han sido Bucaramanga, Cali y Medellín, y es que se han ejecutado porque el ministro de Defensa esta mañana en un conversatorio que tuvo en una localidad de Bogotá señaló que se ha detectado, se le ha hecho seguimiento a estas personas y se ha detectado que a través de redes ocultas y también de aplicaciones apócrifas estas personas se han reunido para pactar que el próximo domingo después de elecciones llevarían a cabo actos violentos y revueltas también de manera violenta a modo de desconocimiento de los resultados que se puedan dar en las próximas elecciones de este próximo domingo. Lo que dijo el ministro al respecto. Respecto a algunos de los
denominados de las líneas, se ha encontrado por inteligencia y por denuncias de la ciudadanía que en redes sociales se han comenzado a evidenciar y hacer movilizaciones de incitaciones a la violencia o al delito. Y frente a ello se están desarrollando acciones de prevención y especialmente lo que ha sucedido en el caso de Bucaramanga esta mañana y puede ser en otras ciudades del país, es que todo aquel que ha cometido delitos por extorsión, por destrucción de bienes públicos o privados, por terrorismo, siguen los procesos de judicialización. Jenner, y es que dijo también el ministro de Defensa que de aquí al domingo se van a seguir realizando capturas de personas que estén inmersas en procesos judiciales justamente por haber participado en esa época del estallido, del llamado estallido social que se dio en medio de este paro nacional del año pasado, pero además advirtió que no habrá nada que impida que estas elecciones surjan con normalidad. Y todo aquel que incite a la violencia, a la destrucción o cometa un delito, por supuesto le caerá todo el peso de la ley. Mire, a esta hora acaba de llegar un reporte de la policía, ya van 36 horas de operativo y señala que son 11 capturas en Bucaramanga, 9 en Cali y 1 en Medellín. Esto para un total de entonces 21 personas capturadas a esta hora y continuarán los operativos en los próximos días hasta el domingo. Es la información que tenemos desde nuestra sala de redacción. Paula Granados. Red Más Noticias. Muy bien, Paula, gracias por su información. 12:39. La otra noticia del día tiene que ver con la expectativa por un cara a cara que se podría dar entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a estos aspirantes a la presidencia a organizar un debate a más tardar este jueves 16 de junio, es decir, mañana. Expertos constitucionalistas calificaron esta decisión como equivocada. Ante una cascada de tutelas que se interpusieron para que los dos candidatos a la presidencia participaran en debates, el Tribunal Superior de Bogotá acogió varias de estas y ordenó a los aspirantes a más tardar este jueves 16 de junio organizar un espacio de discusión de 60 minutos que será transmitido en la red de canales públicos RTBC. Recordemos que el derecho que tenemos todos los ciudadanos a recibir información no es simplemente a recibir cualquier calidad de información, es a recibir información veraz e imparcial, ¿sí? Cuando los candidatos nos presentan información en sus páginas web, en sus redes sociales, nos presentan información parcializada, como es apenas natural. Sin embargo, los expertos señalan que la tutela tiene errores técnicos que llevarían a concluir que los jueces podrían estar incurriendo en una indebida participación en política. Confunde la libertad de elegir y ser elegido con el derecho que tienen los candidatos a participar en debates, que es un derecho de opinión. Al confundir los derechos termina protegiendo la solicitud de 6 accionantes y obligando a los candidatos a expresarse sobre sus planes y programas en un último debate. En mi opinión, es una decisión equivocada que termina constituyéndose en una indebida injerencia, una indebida intervención en el proceso político. De manera que pues, la decisión es cuestionable. Hasta el momento, el único en pronunciarse fue el candidato Gustavo Petro, quien aseguró que está preparado para participar en el eventual debate, mientras que los abogados de la campaña de Rodolfo Hernández analizan el fallo. Se analiza el fallo, puede haber apelación, puede haber una solicitud de aclaración. Muy bien, 12:42. Ante la alerta que se ha generado por posibles actos de violencia que se generen en el Valle del Cauca una vez conocidos los resultados de las elecciones presidenciales, pues las autoridades han reforzado sus acciones para garantizar la tranquilidad. Estefany Toledo, la saludo. ¿Hay municipios priorizados? ¿Cuántos miembros de la fuerza pública se van a disponer? Buenas tardes.
Hola Jenner, muy buenas tardes. Efectivamente hay varios municipios en el Valle del Cauca que se han priorizado y Cali es uno de estos municipios, en especial porque han venido adelantándose diferentes operativos, como lo hemos venido indicando, que han dejado varios resultados. Aquí en la capital del Valle del Cauca se llevaron a cabo 12 diligencias de allanamiento que finalizaron en la captura de 9 personas señaladas de ser miembros de la primera línea en la capital del Valle del Cauca, en el sector conocido como Puerto Resistencia. Estas personas fueron enviadas inicialmente a la estación de policía de La Ribera, en el norte de la ciudad, y ahora varios de ellos han sido trasladados a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, donde nos encontramos en este momento. El mensaje que quieren enviar las autoridades en el departamento es contundente, y es que no van a permitir de ninguna manera cualquier alteración del orden público. Nuestras fuerzas militares y de policía se encuentran en alistamiento y preparando en detalle la seguridad del departamento. Tenemos más de 20.000 efectivos para custodiar el proceso democrático del domingo. No vamos a permitir alteraciones de orden público, ni antes, ni durante, ni después de la jornada de este 19 de junio. Hay que indicar que son 20.000 miembros de la fuerza pública los que van a estar distribuidos en los diferentes puestos de votación del Valle del Cauca, y como hemos indicado, los municipios priorizados son la capital, Cali, Buenaventura, Jamundí, Tuluá, Palmira, entre otros municipios entonces que tienen todo el ojo de parte de las autoridades para garantizar una jornada electoral segura aquí en el departamento del Valle del Cauca. Desde Cali para Red Más Noticias, Stephanie Toledo. Muy bien, Stephanie, gracias por su información. Cali, Valle del Cauca, 12:44. Mientras avanza un mega operativo en el país contra estos presuntos integrantes de la autollamada Primera Línea, en Medellín hay expectativa por los efectos que esta tenga. Autoridades organizan dispositivos que buscan proteger las elecciones de este próximo domingo. Santiago Campo con la información. Buenas tardes. Así es, Jenner, televidentes, buenas tardes. Hasta el momento las autoridades locales mantienen total hermetismo sobre este tema. Sin embargo, es importante resaltar que a través de las redes sociales estos denominados grupos revolucionarios han generado temor con algunos comentarios relacionados con un estallido social en zonas específicas. Por ejemplo, el Parque de los Deseos, o llamado por ellos Parque de la Resistencia, que por cierto este lugar está muy cerca de la Universidad de Antioquia, de la IPS universitaria, de 2 estaciones del Metro de Medellín y también de la sede de la Personería de la ciudad. Son 5.724 hombres y mujeres que están dispuestos en este momento para abordar y garantizar los próximos comicios electorales. Segunda vuelta, próximo domingo 19 de junio. Igualmente las coordinaciones que se vienen haciendo con nuestra fuerza militar, quienes van a tener una cobertura importante en la zona rural, en los puntos estratégicos. Ahora bien, si hablamos a nivel departamental, según la misión de observación electoral, hay cerca de 60 municipios antioqueños en riesgo electoral. Esto significa que por situaciones de orden público o climáticos podrían verse afectados. Por cierto, ubicados en el norte, Bajo Cauca y Urabá antioqueño. Desde la ciudad de Medellín, Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Santiago, gracias. Feliz tarde también para usted. 12:46. El candidato presidencial Rodolfo Hernández se reunió en Bucaramanga con 500 empresarios de diferentes gremios. Cintia Pineda, desde la ciudad bonita, la saludo. ¿Con qué propósito se hizo este encuentro? Jenner y televidentes, buenas tardes. Sí, pues lo primero que les cuento es que esta reunión, o mejor desayuno de trabajo, duró más de 1 hora y media. Estuvo liderada por el candidato Rodolfo Hernández, y aunque pues no nos habló a los medios de comunicación, sí pudimos entrevistar a algunos de los asistentes a este desayuno. Primero lo que nos dijeron es que fueron los propios empresarios de estos gremios, entre los que hay calzado, de textiles, incluso de hidrocarburos, los que buscaron a la propia campaña de Rodolfo Hernández para reunirse. Lo segundo que nos dijeron es que Hernández les expuso cuál va a ser esa política económica de su eventual gobierno, en la que él dice que se respetará la empresa privada, también en la que impulsará políticas para la generación de nuevos trabajos, y también les ha pedido algo muy especial, según nos contaron los empresarios, y es que si llega a ser presidente, él necesita que las empresas lo rodeen, lo respalden, porque sabe que, digamos, después de estas elecciones Colombia va a quedar muy polarizada. Escuchemos entonces lo que dijeron al respecto algunos de estos empresarios. Yo opino que tiene muy buenas ideas y si las puede poner en práctica sería formidable. ¿Les da tranquilidad el candidato Rodolfo Hernández? A mí sí.
¿Sí? ¿Por qué? Pues primero es una persona súper sincera, clara, directa. Mucho énfasis en su propuesta de gobierno que se basa pues en la austeridad del Estado, en generar ahorros e invertir ese dinero pues en el desarrollo de Colombia, en que los más pobres tengan más oportunidades. Hizo una exposición muy completa sobre ese tema. Va a ser muy cuidadoso en el ahorro del Estado y en controlar la evasión y en controlar la corrupción, y tratando de que no haya más impuestos y que haya mejores salarios. Bueno, ese desayuno de trabajo se hizo en un hotel en Bucaramanga, a unos 40 minutos de la finca de Rodolfo Hernández, allí en Piedecuesta. Algunos datos curiosos, y es que cada empresario tuvo que pagar su desayuno, que costó alrededor de 50.000 pesos, y en el menú estuvo caldo, arepa y chocolate. También les quiero contar que esta tarde el candidato Rodolfo Hernández tiene previsto hacer un Facebook Live con Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá, para hablar sobre la que será su política sobre el agro. Por ahora entonces, Jenner, toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Muy bien, Cintia, desde Bucaramanga, 500 empresarios, cada uno pagó su desayuno, 50.000 pesitos. 12:49, un accidente de tránsito en Barranquilla terminó en captura. Cuando las autoridades fueron a atender a un conductor que se había estrellado contra un poste de energía, pues se percataron que el interior llevaba droga. ¿Cómo es la historia? Kimberly Martínez, feliz tarde. Jenner, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues este joven iba conduciendo a exceso de velocidad en un vehículo de alta gama por el corredor universitario. Esta es la vía que comunica a Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia. Se accidentó, llegaron muchas personas a socorrerlo, entre ellas las autoridades, y la sorpresa que se llevaron es que de accidentado pasó a capturado, pues transportaba droga. Un aparatoso accidente registrado en la vía al mar terminó en captura. El conductor de un vehículo de alta gama que iba a exceso de velocidad chocó contra un poste de energía y el vehículo se incineró. Cuando las autoridades atendieron el hecho, se encontraron con que el conductor transportaba droga. Las autoridades de socorro, tales como bomberos y policía, le prestan los primeros auxilios. Posterior a esto, se verifica y al interior del vehículo se encontró aproximadamente 1 kilo de marihuana. Es así que este ciudadano es puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con los estupefacientes. En otro hecho, fue capturado en la terminal de transportes un estudiante universitario que viajaba con destino a Plato Magdalena, llevando varias dosis de marihuana y cocaína dentro de su equipaje. Fue sorprendido portando estupefacientes como marihuana y base de coca. Esta persona es capturada gracias al perfilamiento que se realiza a los pasajeros en el terminal. Y en el sector de Barranquillita, gracias a los drones con los cuales se hace vigilancia permanente en diferentes puntos de la ciudad, se logró ubicar a un sujeto que estaba expendiendo droga. Las autoridades llegaron hasta el lugar y sorprendieron al presunto jíbaro, a quien le encontraron por lo menos 108 dosis de base de coca. Estas 3 personas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes por el delito de tráfico de estupefacientes. Jenner, esta es la información que registramos a esta hora desde Barranquilla. Sigue usted con más en Bogotá. Feliz tarde. Feliz tarde para usted y felicitaciones a Kimberly, a todos los atlanticenses, 117 años de este departamento. 12:51, fue secuestrada una profesora en el municipio de Convención, en el norte de Santander, justo en el momento en que dictaba clase. La maestra del colegio rural Llano Grande se encontraba en el aula de clases cuando de repente 3 hombres armados que ingresaron al colegio buscaron el salón donde ella se encontraba y delante de 15 estudiantes la sometieron, se la llevaron en una moto. Las autoridades tratan de establecer si fueron hombres del Clan del Golfo o del ELN quienes ejecutaron este secuestro. Nuevo accidente en carreteras del Cesar. Un bus afiliado a Expreso Brasilia que cubría la ruta Valledupar-Barranquilla se volcó a la altura del corregimiento de Aguas Blancas sin que hasta el momento hayan determinado las causas del siniestro. La policía de carreteras se reportó que los pasajeros lesionados fueron remitidos a varios centros asistenciales de la región. El municipio de Argelia, al norte del Valle del Cauca, se suma a la lista de poblaciones del departamento que han resultado afectadas por la temporada de lluvias en la región. Las autoridades de gestión del riesgo reportan más de 20 derrumbes y deslizamientos de tierra que han taponado las vías que comunican la zona rural del municipio con su casco urbano. Se tiene un reporte aproximado de 10 toneladas de tierra
que estarían bloqueando la vía. Porque es que aquí era plano. Lo que hizo la barranca fue que nos hizo una especie de cúpula aquí y entonces lo que tenemos es una cantidad inmensa de tierra para botar, puesto que al lado tenemos una casa que la idea es recuperarla. Más de la emergencia invernal, porque Medellín también es epicentro de los coletazos de las fuertes lluvias en Antioquia. Durante esta semana se han presentado múltiples emergencias, incluso en un solo día se registraron 34 de ellas. Ya van 38 emergencias en la capital antioqueña, 18 deslizamientos de tierra, 9 de ellos en San Javier, comuna 13 de la ciudad, otros 2 en Robledo y San Cristóbal. Uno de los casos más relevantes se registró en la vereda La Palma, en el corregimiento de San Cristóbal, por un movimiento de masa que afectó varios puntos. De otro lado atendimos el colapso de un muro en el interior de una vivienda que dejó una joven lesionada, en el sector exactamente Peñitas, barrio Antonio Nariño. Es importante resaltar que en Medellín se mantienen los trabajos de remoción de tierra en la vía que comunica al túnel de Occidente. Por cierto, en esta subregión aún siguen los cierres en la vía que comunica a Santa Fe de Antioquia con el Urabá. Y a las 12:54, un recorrido por las principales noticias del mundo. El presidente chino, Xi Jinping, garantizó a Vladimir Putin su respaldo en materia de soberanía y seguridad tras una llamada telefónica. Entre tanto, luego de que Rusia bombardeara depósitos de armas entregadas a Ucrania por Occidente, ministros de la OTAN analizan dar más armamento. China se acerca cada vez más a Rusia diplomáticamente. En su segunda llamada desde que empezó la invasión, el presidente chino Xi Jinping aseguró a Vladimir Putin que está dispuesto a continuar ofreciendo apoyo mutuo en temas relacionados con intereses fundamentales y preocupaciones como la soberanía y la seguridad. Entre tanto, en Ucrania, el ejército ruso afirmó que destruyó un depósito de armas suministradas por países de la OTAN en las últimas semanas. Desde la presidencia ucraniana piden más armamento y advierten sobre la desventaja de artillería con respecto a Rusia. El ratio entre la artillería de Rusia y Ucrania en algunas áreas es de 10-1. Diariamente recibo un mensaje de los defensores. Estamos aguantando. Solo di, ¿cuánto debemos esperar por las armas? Un llamado que se da en medio del inicio de una reunión de 2 días de los ministros de defensa de la OTAN que analizan enviar más armamento a Ucrania. Los aliados de la OTAN se comprometen a continuar proporcionando el equipo militar que Ucrania necesita para prevalecer en su conflicto militar contra Rusia, incluidas armas pesadas y sistemas de largo alcance. La ONU, por su lado, aseguró que es demasiado pronto para que el investigador de crímenes de guerra del organismo saque conclusiones sobre los delitos cometidos en territorio ucraniano. Sin embargo, sujeto a una mayor confirmación, la información recibida y los sitios de destrucción visitados pueden respaldar las afirmaciones de que en las áreas se ha cometido graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que tal vez lleguen a ser crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, habló sobre el avión venezolano iraní retenido en Argentina. Aseguró que Maduro abrió las puertas de Venezuela al autoritarismo global y a sus grupos terroristas, lo que podría significar una amenaza para la región y para las democracias del mundo. Actualmente el gobierno de Argentina se encuentra investigando si los 5 tripulantes iraníes tienen relación con la Guardia Revolucionaria Islámica de ese país. Otra vez nos volvió a dar una cachetada en la cara de la realidad. No solamente con la invasión a Kiev o en Ucrania, sino el avión detenido hace días en Argentina. Que si no me equivoco, o Paraguay o Uruguay, me hace referencia a la diputada Solórzano, evitó por haber alertado. Un avión sancionado por transportar, insisto, logística de las fuerzas Quds, vinculado, como ustedes saben, al terrorismo internacional. Y de las noticias de Venezuela nos vamos a noticias en el Ecuador. Un juez de ese país declaró legal la captura de Leonidas Issa, líder indígena y principal promotor de las protestas iniciadas contra el gobierno de ese país. Sin embargo, quedará en libertad condicional, por lo que no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente ante una autoridad competente. Issa es acusado por la Fiscalía de paralizar el servicio público de transporte, bloqueando carreteras durante las protestas antigubernamentales que continúan por tercer día consecutivo. Indígenas
Reclaman rebajas en los precios de combustibles y la renegociación de las deudas de los campesinos con el Fondo Monetario. En las últimas horas los estudiantes se unieron a las manifestaciones. Y a las 12:58 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se encuentra investigando si la viruela del mono se puede transmitir sexualmente. Científicos italianos informaron que habían detectado fragmentos del virus en el semen de varios pacientes, que además parece ser capaz de infectar a otra persona y replicarse. Actualmente 25 países de Europa ya han notificado más de 1.500 casos, el 85% del total registrado en el mundo. Hay algunos pacientes a los que se les ha realizado una prueba de semen para detectar el virus y han dado positivo, así que eso es algo que estamos analizando. No cambia nuestra evaluación de las rutas de transmisión actuales que estamos viendo en este momento, que se basan en gran medida en la proximidad física muy cerca entre las personas, el contacto piel con piel con boca, y eso es realmente lo que está impulsando la transmisión en este momento. Y hay preocupación regional luego de que el Parlamento de Nicaragua autorizara el ingreso de militares extranjeros a su país. El hecho se da tras una solicitud de Daniel Ortega para que tropas rusas puedan arribar al territorio en julio. La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de los sandinistas, fuerza política del jefe del régimen nicaragüense Daniel Ortega, dio luz verde a que tropas extranjeras puedan ingresar al país. La decisión se toma luego de que Ortega firmara un decreto autorizando que tropas rusas puedan ayudar en operaciones contra el delito en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico nicaragüense. Ingreso al territorio nacional de forma rotativa de 50 efectivos militares, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, para participar con miembros de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Cuerpo de Nicaragua en intercambio de experiencia y de comunicación operacional. Se espera que permanezcan en Nicaragua del 1 de julio al 31 de diciembre de este año. Los que no están comprometidos con combatir la narcoactividad y el crimen organizado pueden tener una opinión contraria a esta necesaria ayuda humanitaria e intercambio de capacidades y experiencias que sobre este tema otros ejércitos han venido desarrollando y que nosotros valoramos, apreciamos e incorporamos con nuestro ejército nacional. Ortega también autorizó por 6 meses a partir de julio el ingreso al país de personal, naves y aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, que llevarán a cabo las mismas funciones que las de Rusia. Y a la 1:00 p.m, la imagen del día es el impactante rescate de un niño en India atrapado en un pozo. El menor de 10 años, quien además es sordomudo, había caído el pasado viernes dentro del agujero de 24 metros de profundidad. Para salvarlo, los socorristas, apoyados por militares, perforaron un túnel junto al pozo con máquinas excavadoras y con grúas. El mal tiempo, la presencia de serpientes y escorpiones retrasaron el operativo. Sin embargo, el niño logró salir consciente y fue hospitalizado. Autoridades aseguraron que se encuentra estable, aunque un poco débil. En definitiva, todo un milagro. Volvemos. Claro y Motorola anuncian la llegada del nuevo Motorola Edge 30. El equipo viene con todas las innovaciones que los gomosos de las nuevas tecnologías estaban esperando. Un potente sistema de cámara de 50 megapíxeles, pantalla de 6.6 pulgadas, sonido Dolby multidimensional. El diseño de este Motorola Edge 30, elegante, moderno, es el Smart 5G además más delgado de la familia Motorola, por lo que cabe cómodamente en la mano. Incluye un lector de huellas digitales. Este revolucionario equipo está disponible en las tiendas claro.com.co o a través del numeral 400 y en centros de atención y ventas de todo el país. Precio, además, muy cómodo para los amantes de las nuevas tecnologías. Muy bien, llegamos al final de nuestra emisión del mediodía de Redma Noticias. Ya lo saben, nos reencontramos en nuestra emisión central con todo el análisis de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Emisión central a las 7 de la noche. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Feliz tarde para todos.